Listo. Listo. Continuando con la presentación, continuamos con los ejemplos de la industria de la porcelana. Cabe recalcar que este es un mundo que va diversificado desde la antigüedad y es precisamente basado desde que este fue desarrollado gracias al calentamiento de las sustancias orgánicas presentes en minerales, más que todos, y las someten a altas temperaturas en experimentos empíricos, ya que como bien se sabe, se reconoce, la química antes no era conocida como una ciencia, sino hasta el siglo XIX, que se viene denotando, según las bases previas, como una ciencia determinada. Previamente a eso fueron experimentando con ciertos minerales, como lo fueron diferentes sustancias, formando así las diferentes partes de porcelana, lo que fueron vasijas con las que podían contener volúmenes de líquido, en este caso el agua, ya que era una parte fundamental en aquel entonces de por medio de transportar el cierto líquido preciado para la vida, porque ya era denotado. Entonces, fueron creciendo con la necesidad de esto las primeras industrias de porcelana a fabricación masiva. Y esto fue gracias a que básicamente ciertos personajes, ciertas entidades gubernamentales de gobernantes de aquel entonces sintieron la necesidad de potenciar este mundo para poder facilitar el ambiente, el entorno de la persona, para poder continuar con el desarrollo de esta ciencia. Cabe resaltar de que esta ciencia viene de la mano con la metalurgia y podemos indicar que uno de los dos personajes fue como el que podemos observar, Pierre Joseph, el que más contribuyó a esta industria y por sus diferentes investigaciones y teorización con respecto a las condiciones de que este material y de estos materiales en su composición característica en la parte de los minerales puede llegar a presentar. Por eso es tan importante este punto de la porcelana. Podemos continuar diciendo que ejemplos de estas industrias ha sido la creación, como anteriormente mencioné, de lo que son también los platos y cubiertos, porque eran no de metal en su primer categorización, sino de porcelana, que normalmente este tipo de materiales, como llevaban un cierto reconocimiento y un cierto estudio, pues en su primer punto y en su primer plano, la realeza o los gobernantes son los que tenían el mayor acceso a este tipo de implementos. Sin embargo, también cabe resaltar que había metales preciados como lo era el oro y ese tipo de cosas que pues más adelante podremos tocar cuando estemos hablando sobre el ácido sulfúrico y ese tipo de sustancias que pues tienen cierta característica. Por el momento pues podemos decir que de ejemplos de industria de la porcelana pueden haber muchísimos en la actualidad, pero en aquel entonces estaban lo que era el procesamiento a gran escala de los implementos como cubiertos y diferentes contenedores que permiten el transporte de las sustancias que en aquel entonces se necesitaba. Continuando, podemos ver lo que son las industrias inorgánicas que pues mi compañera Valentina
nos va pues, a explicar un poco. Principalmente las industrias inorgánicas podemos decir que es el sector químico industrial mayor. Pues, podríamos decir que uno de los sectores de la química más importantes. Este incluye todos aquellos procesos químicos relacionados con las materias primas orgánicas, todo lo que tiene que ver su composición, estructura, reacciones químicas de los elementos y compuestos que pues pertenecen a esta familia inorgánica. Para pues hablar de toda industria, de esta industria química inorgánica, vamos a poner como ejemplo dos de las industrias fundamentales o pues principales de esto, que sería principalmente la industria del carbonato de sodio. Este carbonato de sodio es un elemento muy importante tanto en la antigüedad como en la actualidad. Tiene muchos usos, es fundamental para la creación de jabón, de vidrio, de papel o incluso de tintes. En la época, sí podemos decir que en la época antigua, este compuesto habitualmente se extraía de las cenizas de ciertas plantas, específicamente de plantas marinas, como es el caso de las algas marinas. Debido al gran crecimiento y a la gran importancia que este compuesto fue tomando, se fue necesario tratar de hallar un nuevo método de extracción de dicho compuesto. Para esto, la comunidad científica de la época pues lanzó, digamos que una clase de concurso donde incitó a los científicos de la época a buscar este nuevo método para facilitar la extracción del compuesto, ya que la demanda cada vez crecía mucho más, no solamente en los países principales, sino que pues a lo largo de todo. La primera persona que pues incursionó en la búsqueda de este nuevo procedimiento fue el médico cirujano Nicolas Leblanc. Él, aunque era cirujano y le llamaba mucho la atención toda la parte química, toda la parte del estudio de las sales, pues este compuesto es una sal. Se sintió atraído por todo esto y pues se dedicó a estudiar esto. Debido a esto, consiguió tener como materia prima la sal marina o ¿cómo se llama? Cloruro de sodio. O cloruro de sodio, disculpen. Y esto lo utilizó como materia prima, ya que al fin y al cabo este procedía del natrón y lo encontraban en algunos lagos llamados lagos de Sosa, si no estoy mal. Tras algunos intentos fallidos, Leblanc consiguió logró investigar la síntesis de esta sosa, para tener en cuenta que era una investigación con un fuerte contenido empírico de la sustancia. A se le ocurrió transformar la sal marina, como antes mencioné, el cloruro de sodio, en sulfato sódico mediante la acción del ácido sulfúrico. Y después trataba este producto, o lo podríamos decir que lo mezclaba con carbón pulverizado. Pero el resultado de solo le dio o solo consiguió obtener sulfato de sodio. De esta manera, pues al quedarse corto en el proceso, siguió intentando, siguió investigando, probando con diferentes compuestos, hasta que por fin pudo conseguir el carbonato de sodio. Esto lo consiguió calentando el sulfato de sodio con carbón y carbonato de calcio. También varió las proporciones y todas las operaciones técnicas que había tenido en el anterior proceso.
Luego de haber conseguido esto y de que hubiese servido como la base para esto, su procedimiento tuvo alguna falla, ya que dejaba algunos residuos que posteriormente eran arrojados al mar, y esto pues causaba daños tanto en el ambiente como para las personas, ya que generaba malos olores. Es por ello que alrededor del año 1863 aparece un nuevo método, pues de la mano de Ernest Solvay. De hecho, uno de los nombres por los que también se le conoce a este compuesto es la sosa de Solvay, en honor a su nombre. Y él de igual manera utilizó, este método vino ya con muchos más fundamentos químicos. También utilizó la sal marina y el carbonato de calcio, pero evitaba los restantes reaccionantes, o sea, ya no tenía los residuos que tenía el anterior procedimiento, y para esto empleó amoníaco. Y aquí ya pues es un nuevo método que pues se utiliza hasta el día de hoy para la obtención de dicho compuesto. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Listo. Podemos continuar con el ácido sulfúrico, pero cabe mencionar, agregando dicha a la apreciación de la compañera, de que en el caso de la industria química, industria inorgánica más que todo, se tenía una base muy básica en esta área, ya que en todo estaba a ese punto, se estaba desarrollando, por lo que se le dio un enfoque más a profundidad a lo que es a la industria de la química orgánica en su punto como tal. También debe tenerse en cuenta de que no debe confundirse lo que es cloruro de sodio con carbonato de sodio, ni con bicarbonato de sodio, ya que tienen propiedades diferentes, características diferentes, son sustancias diferentes, aunque tengan similitudes. Entonces, teniendo esto en mente, podemos proceder a lo que es el sulfato, el ácido sulfúrico, y podemos ver, como nos dice la diapositiva, es un compuesto que es extremadamente corrosivo y cuya fórmula es H2SO4. ¿Por qué lo llamamos ácido? Porque en nuestra vida vemos lo que se llama una escala de pH, y vemos que el ácido sulfúrico tiene un valor de acidez extremadamente bajo con respecto a su punto neutral, por lo que se denota que es un compuesto extremadamente ácido. Continuando con esto, este es el compuesto químico que curiosamente es el que más se produce en el mundo entero. Dicho producto se utiliza en muchas áreas y en muchos roles, como lo que es la industria de los fertilizantes, la industria agrícola, la industria petroquímica, e incluso en la industria de la parte medicinal, como se utiliza como un punto reactante, ya que es un compuesto muy versátil. Se tiene como referente eso. Sin embargo, también se utiliza en principal función en la industria química, y se utiliza como uno de los medidores de la capacidad industrial del país.